Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Les habla la profesora Sofía Cardoso de la Extensión de Mérida. Vamos a continuar nuestras clases de Historia de la Arquitectura 2. En esta oportunidad vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Qué conocemos como Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento artístico, es un periodo en la historia de la cultura occidental. Marca indudablemente el inicio de la época moderna. Se llama Renacimiento porque es el renacer de la cultura grecorromana, de la cultura clásica, emblemática, esa cultura que se da entre los siglos 7 antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Este periodo, denominado Renacimiento, durante el siglo XIX, ¿verdad? Para los estudiosos de la época lo denominaron así, se da durante el siglo XV y el siglo XVI. Sin embargo, hay testimonios de manifestaciones vinculadas al Renacimiento desde el siglo XIII y posterior al siglo XVI, siglo XVII, dependiendo el lugar que estemos estudiando. Entonces el Renacimiento no es otra cosa que el renacer del pensamiento filosófico, humanístico, artístico, del periodo clásico, del periodo greco-romano, que se fortalece por una serie de eventos y hechos que acontecen en la Europa del siglo XV y otra serie de hechos en lo que hemos denominado la cultura occidental. Indudablemente ese renacimiento influye en la arquitectura, la pintura, la escultura, las artes, junto con esas otras causas que vamos a explicar posteriormente, porque indudablemente ese hombre que transita, que camina por Florencia, que es la cuna del Renacimiento, que transita por Roma, ve allí en su recorrido esas maravillosas ruinas del Imperio Romano, e indudablemente tiene que acercarse a ver esas maravillosas columnas estriadas sobre una base, con capiteles dóricos, jónicos o corintios, esos arcos de medio punto, estructuralmente maravillosos, siempre funcionando, o los anfiteatros, o los arcos de triunfo. Eso está allí, no se puede tapar e indudablemente tiene una gran influencia en el hombre de aquella época. Resumiendo, el Renacimiento es el renacer de la cultura greco-romana, de la filosofía greco-romana, al centrar nuevamente la atención sobre el hombre como centro y medida de todas las cosas. Es el renacer de las artes greco-romanas, vuelvo y repito, es el retomar esa idea del hombre como centro y medida de todas las cosas, una visión antropocéntrica que lleva a la consolidación del humanismo como filosofía. Recuerden que durante la Edad Media el hombre es desplazado de una manera u otra a un segundo plano para que la iglesia y sobre todo Dios sea el centro. Todo lo explica Dios o mandato divino, no hay otra explicación. En tanto que en el Renacimiento hay una visión antropocéntrica y una visión del humanismo, una visión filosófica que se apoya en el humanismo. ¿Cuáles son las causas que motivan este renacimiento? Son muchas, vamos a señalar las más importantes, porque además esas causas no son encadenadas una tras de otra, ni se dan en el mismo momento. Surgen en distintos lugares, en distintos momentos, y ellas de alguna manera van presionando, van influenciando en ese proceso histórico que denominamos renacimiento. Uno de esos motivos es el avance de la ciencia, de los aportes científicos. Ya era impostergable, ya no se podía detener más la búsqueda del conocimiento, la consolidación
de teorías, la creación de una serie de inventos tecnológicos que de alguna manera la Edad Media había rezagado, había ocultado. Un buen ejemplo de eso es aquellas mujeres que buscaban remedios dentro de las hierbas, las matas, en los jardines, que eran consideradas brujas y quemadas en la Santa Inquisición, porque de alguna manera el buscar remedio a la enfermedad iba en contra del mandato divino. Sin embargo, en el Renacimiento es impostergable la cantidad de conocimientos, de teorías, de inventos, fortalece esa idea de renacimiento y de la época moderna. El otro gran acontecimiento es la división de la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica hegemónica, con un gran poder omnipotente que se fortalece y crece después del siglo III de Cristo, después del siglo III, el nacimiento de Cristo con el edicto de Milán, y que crece y crece. Es una sola iglesia católica, apostólica y romana, como la conocemos, pero que en el siglo XV se divide con lo que se llamó la Reforma, y donde hay personajes tan importantes como Martín Lutero. La Iglesia Católica entra en crisis, es criticada, hay muchos intereses allí y se divide entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Eso indudablemente va a influir en el arte. La Iglesia Católica va a tomar una postura utilizando el arte para mitigar los efectos de la Reforma, pero indudablemente esa división de la Iglesia es uno de esos motivos que genera el Renacimiento. El otro aspecto es la invención de la imprenta. ¿Sí? Esa imprenta inventada por Gutenberg en Alemania en el 1453 va a influir indudablemente en el Renacimiento al poderse imprimir y dar a conocer no solamente la Biblia en muchos idiomas, sino cantidad de libros que eran ocultados, que eran libros prohibidos. El otro gran acontecimiento que cambia por completo la historia de la humanidad es el descubrimiento de América en 1492, del cual hablaremos en detalle porque además tiene una influencia directa en nosotros los latinoamericanos. La toma de Constantinopla por los turcos es la definitiva disolución del Imperio Romano y el desvanecimiento de la economía feudal y el fortalecimiento del mercantilismo como sistema económico. Estas causas, estas situaciones de alguna manera u otra se relacionan, se vinculan y generan el Renacimiento. Vemos aquí uno de los hechos más importantes es como esa economía feudal que se apoyaba en la tenencia de la tierra de un señor omnipotente, terrateniente, dueño de inmensas hectáreas de tierra, que trabajan unos siervos, que no son esclavos, pero casi lo son, unos siervos, trabajan allí, que no son propietarios de la tierra y que le deben dar a ese señor feudal no solamente toda la producción agrícola, sino un impuesto. Es una época en donde no hay monedas, sino funciona el trueque, yo te doy tomate, tú me das papa, yo te doy zapatos, tú me das pantalones, y la moneda que se acuña solamente funciona en ese feudo. ¿Qué es un feudo? Una gran extensión de tierra, de producción agrícola, y en la mitad una ciudad medieval, laberíntica, con el castillo del señor feudal. Ese sistema cae, influye en él el descubrimiento de América, la acumulación de piedras preciosas y el inicio de la acumulación de capital. Vemos aquí esta pirámide de estratificación social de ese periodo feudal. Y entonces empieza a cambiar ese sistema económico por el sistema mercantilista en el sentido de mercado, ¿sí? Para dar inicio al sistema de acumulación de capital, por lo tanto, al capitalismo. La otra gran causa, como señalé, es la Reforma, es la división de la Iglesia Católica entre católicos y protestantes, debilita a la Iglesia, no solamente
debilita, divide a los siervos, no solamente debilita su poder como guía espiritual, sino su poder económico y político, que era realmente potestad de la Iglesia Católica. El otro hecho es la toma de Constantinopla por los turcos. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos Constantinopla, donde está esta flecha roja, y cuando el Imperio Romano se divide en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, parte de ese imperio de Oriente se establece en Constantinopla. Recordemos que en el siglo VII nace Mahoma, el Islam crece, se extiende por un inmenso territorio y es el Islam, son los turcos los que toman Constantinopla y ese territorio de los romanos, ese territorio católico cae y desaparece. El avance científico, como hemos señalado, recuerden que durante la Edad Media la creencia era que la Tierra era un plato apoyado sobre unas inmensas tortugas o unos monstruos marinos, y que en ese plato estaba la Tierra. Si uno llegaba al borde de ese plato caía al abismo, y alrededor de ese plato giraban los planetas, las estrellas, la luna, todos los satélites, que era una visión de la Edad Media, por cuanto los griegos y los romanos y los egipcios eran conocedores y comentaban, tenían teorías sobre que la Tierra era redonda. Durante el Renacimiento, inventos como el telescopio de Galileo Galilei y sus mismas teorías, y posteriormente el descubrimiento de América, comprueban que la Tierra es redonda, que viaja alrededor del Sol en su movimiento de traslación, que rota sobre sí mismo, y junto con esas teorías científicas, ¿verdad?, de la Tierra, de los planetas, hay otra serie de teorías científicas. Aquí vemos a Galileo Galilei de frente a la Santa Inquisición, que lo juzga por esa teoría que atenta contra la divinidad, y él de alguna manera u otra se retracta, pero es imposible ya parar el conocimiento y el avance de la ciencia. Vemos años después los estudios de Newton de la luz, o todas las teorías de la gravedad, o las teorías de la física. Como comenté, la imprenta, ese es el gran invento que permite la divulgación del conocimiento. ¿Por qué? Porque anteriormente los libros se transcribían manualmente, eran manuscritos que llevaban a cabo los monjes, ¿verdad?, en los seminarios, en los conventos. Por lo tanto, los libros del conocimiento era potestad de una curia. Y muchos de los libros estaban prohibidos leer: Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras. Entonces, con la imprenta y con todo ese pensamiento, con el humanismo, con todas esas inquietudes, pues se da a conocer muchísima información, muchísimos libros, y uno de los libros más importantes es la Biblia, que se imprime y además en distintos idiomas, lo que permite a los fieles leer la Biblia y ver que a lo mejor lo que el Padre había dicho en la misa no es lo que dice la Biblia. Un hecho maravilloso, digamos, es una gran aventura que contribuye a esa formación de ese movimiento de la modernidad y del Renacimiento, es el descubrimiento de América. Hago alusión aquí a estas embarcaciones incipientes, muy rudimentarias de madera, con la que esos aventureros vienen y hacen ese viaje acompañando a Cristóbal Colón. ¿Por qué se da ese viaje? Vamos a tratar de explicarlo en este mapa mundi. En aquella época no había electricidad, no había nevera, ¿verdad? Por lo tanto, conservar los alimentos era en extremo delicado, pero era una necesidad porque había que garantizar la alimentación durante todos los días del año. Y una de las formas de conservar los alimentos es, aparte de la sal, con las especies. ¿Qué son las especies? El comino,
el orégano, la pimienta, el curry, la canela, para lo cual había que ir por tierra, en un largo viaje a caballo, caminando en carreta, cruzar toda Europa, la Mongolia, China, que era todo un recorrido peligroso, y llegar a la India, lo cual podía llevar muchísimos meses o más. O si no, venir navegando, ¿verdad? Rodeando, bordeando las costas africanas, pasar por el Cabo de San Buena Esperanza hasta llegar a la India. Y igual, eso duraba mucho y era peligroso. Pero como la teoría, lo que se manejaba, lo que decían los mismos navegantes, era que la Tierra era redonda, tenemos norte, sur, este, oeste, la teoría era que si yo me voy navegando directo hacia el oeste, ¿verdad? Pues me voy a encontrar a la India, porque la idea era que la India estaba aquí. Y de hecho, en ese gran viaje, en ese maravilloso viaje, ellos se encuentran un inmenso continente, que después se llamó América, que ellos creyeron que era la India. Era América, porque se llama después así por Américo Vespucio, navegante, pero indudablemente el llegar a este inmenso continente creyendo que es la India, es la comprobación irrefutable de que la Tierra es redonda. Y bueno, con el descubrimiento de América, de este inmenso continente, la historia de la humanidad cambia y es una historia de acontecimientos maravillosos, unos muy lamentables, pero en general es toda una odisea. Vemos aquí otra imagen, ¿verdad? Aquí más o menos, aquí cómo sería todo ese viaje. Aquí la teoría que si me vengo navegando de aquí directo, llego a las Indias, mapas mundis de la antiguos, bellísimos, que se van mejorando, el manejo claro de los meridianos, de los paralelos, del trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el Ecuador. Y acá esta imagen, que es muy bella, que son los viajes de Cristóbal Colón, el primer viaje en línea roja en 1492, ¿verdad? Que llega aquí a lo que es Haití, República Dominicana, el segundo viaje en 1493, que es la línea verde, y el tercer viaje, por ejemplo, que es en línea azul en 1498, que toca tierras venezolanas. Y acá se ven las naves, 21 metros, 26 metros, 21 metros, unas embarcaciones realmente casi de papel. Otro mapa de la época. Esta imagen, pues podemos imaginar que así fue la llegada de Cristóbal Colón a cualquiera de las tierras del Caribe, aquellas aguas transparentes, alucinantes, aquella vegetación exuberante y unos metros más allá agua potable, o sea, un paisaje de ensoñación alucinante. Y estos hombres bajando de estas embarcaciones con mucha ropa, muy cubiertos para aquel trópico caluroso que los recibía. Entonces, hasta aquí, digamos, es nuestra primera clase de introducción al Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Cuáles son las causas que lo originan y en qué contexto se da? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestras clases.